Soy Carmen, y esta es mi historia. La historia de una mujer que ha sacrificado todo por el bienestar de su familia, aun cuando siento que siempre he sido la olvidada, la que apenas cuenta. Durante décadas, me entregué sin reservas a cuidar de los otros, dejando mi vida, mis sueños y mi identidad en segundo plano. Renuncié a mi sueño de ser fotógrafa, ese arte que siempre me apasionó y que alguna vez prometí compartir con el mundo, para quedarme en casa y cuidar a mi amado esposo, quien ya no está entre nosotros. Renuncié a una carrera que me habría permitido brillar, porque creí que el deber de ser madre y esposa demandaba mi totalidad. Con el paso de los años, acepté trabajos que apenas alcanzaban para pagar las cuentas, dejando mi dignidad y esperanza de prosperar colgando de un hilo. Además, abracé roles que me exigieron renunciar a relaciones y amistades. Dejé de lado mis anhelos personales para estar siempre a disposición de quienes me necesitaban. He soportado silenciosamente críticas y miradas condenatorias, mientras me decían que era excéntrica o pasada de sentimental. Siempre se esperaba de mí ser la abuela bondadosa, la madre entregada, aquella que sacrificaba lo mejor de sí para mantener unida a la familia. Pero en ese intercambio constante de sacrificios por amor, olvidé cuidar de mí misma. Desestimé mis propias necesidades emocionales y renuncié a la posibilidad de sentirme plena. Hoy, vivo en una vieja casa con paredes que resuenan con los ecos del pasado, en un barrio donde cada rincón me recuerda momentos de lucha y renuncia. Mi situación económica es precaria. Dependo de pequeños trabajos y ayudas, y la inseguridad a la hora de pagar servicios básicos se ha vuelto mi compañera diaria. Recuerdo con nitidez aquella tarde en la que mi esposo, con sus suaves palabras y mirada llena de amor, me animó a luchar por mis sueños. Aquella charla, ahora tan lejana en el tiempo, me hizo sentir única, pero la tragedia se llevó esa posibilidad. En otro recuerdo de mi juventud, aparecía mi cámara reluciente y aquella ilusión de inmortalizar momentos. Sin embargo, el deber familiar me empujó a enterrarla, a dejar que mi arte se convirtiera en un eco silente de lo que pudo haber sido. Esos recuerdos me asaltan en momentos de soledad, cuando las sombras de la casa parecen susurrar mi suicidio interior. Me miro en el espejo y veo una mujer marcada por el tiempo, el cabello encanecido recogido en un moño elegante, unos ojos que han presenciado más de lo que quisiera recordar, arrugas que narran historias de dolor y sacrificio. Muchos me ven como una vieja cascarrabias, una figura a la que se le exige silencio y complacencia. Pero yo sé el precio que he pagado por amar sin medida. Ellos creen que soy la encarnación del deber cumplido, pero en mi interior se libra una batalla constante. Me he vuelto prisionera de un rol que, lejos de otorgarme fuerza, me ha hecho sentir invisible y subestimada. Cada amanecer, camino por los pasillos angostos de mi casa, donde las paredes gastadas y los muebles modestos son testigos silenciosos de mis sacrificios. Los rincones están impregnados del aroma a nostalgia, una mezcla de jazmín y viejas fotografías, recuerdos que guardo con el mismo cuidado de quien atesora una reliquia sagrada. Las noches, en cambio, se llenan del murmullo de inquietudes y remordimientos. En el silencio, las dudas sobre si valió la pena renunciar a quien realmente era me invaden. A lo largo de mi vida, he acumulado sacrificios en bandejas de soledad. Sacrifiqué mi carrera para ser la sostén permanente en el hogar. Opté por trabajos que consumían mis energías, dejando a un lado mi inquietud creativa, y renuncié a amores y amistades por miedo a perder mi rol de cuidadora. Cada decisión fue tomada en aras de la familia, en un interminable acto de abnegación que con el tiempo me hizo olvidar lo que significaba vivir para mí. En medio de todo este sacrificio, la sociedad y mi propia familia me han etiquetado de ser excesivamente sentimental, de ser la responsable de mantener la imagen perfecta a cualquier precio. Mi hija Lucía, con su exigencia de perfección, ha sido la voz que ha hecho en mí la semilla del resentimiento, asegurando que mis actos, a veces torpes y desbordados de emoción, solo traerían desgracias a momentos importantes, como el bautizo de mi nieta. Cada comentario suyo es como otra incisión en un alma ya repleta de cicatrices. Mientras tanto, mi hijo Andrés, callado y resignado, solo añade a la pesada carga de expectativas no cumplidas, haciendo que me sienta aún más atrapada en este ciclo interminable de sacrificio y olvido personal. He olvidado cómo se siente querer algo para mí, cómo es reír sin temor a ser juzgada
o llorar sin tener que pedir disculpas por mis lágrimas. Mi vida ha sido un mosaico de silencios forzados, de renuncias amargas y de una lucha constante por mantener en pie una fachada de amor incondicional, aun cuando por dentro mi corazón reclama libertad. Los años han pasado y en cada arruga, en cada cicatriz emocional, se esconde la historia de una mujer que se ha entregado sin reserva, dejando atrás un rastro de sueños sacrificados en aras de un deber que ya no reconozco como propio. Soy Carmen, y aunque las sombras del pasado aún me acosarán, sé que mi historia también puede ser la de un renacer, donde cada sacrificio contribuya a la reconstrucción de mi identidad y a encontrar por fin un espacio destinado únicamente a mí. Me encontraba en la entrada de la iglesia, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, al sentir el murmullo expectante de la multitud que se congregaba para el gran bautizo. La luz templada que se colaba por los vitrales pintados llenaba el ambiente de colores difusos, pero a mi alrededor solo percibía un frío desolador. Caminaba con paso vacilante, intentando disimular que mi anhelo por pertenecer se mezclaba con una creciente sensación de inseguridad. A cada instante, el sonido de pasos firmes y risas contenidas me recordaban que, en ese mundo festivo, yo era la invitada indeseada. El salón, decorado con arreglos florales meticulosamente dispuestos, desprendía un aroma embriagador a jazmín y rosa, pero para mí era como percibir el olor a encendido de un fuego que no me alcanzaba a abrigar. Mientras caminaba por el pasillo central, cada paso resonaba en un eco ensordecedor que parecía burlarse de mi fragilidad. Sentía mis manos temblorosas, mis dedos se aferraban a la pulsera gastada, que ya no lograba proporcionar la seguridad de antaño. El murmullo del ambiente se mezclaba con un zumbido en mis oídos, y durante un instante creí oír el latir de mis temblores. En medio del festejo, una conversación se desplegó a mi alrededor, pero mis oídos, molestos por la insistencia del rumor ajeno, apenas lograban captar palabras que helaban mi alma. «Carmen, ten cuidado, no vayas a arruinar las fotos», lanzó una voz superficial, sin detenerse siquiera a notar el dolor que escondía en el tono. Otra voz, más distante, replicó con indiferencia, siempre la misma, pensando que todo gira a su alrededor. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho como dagas, confirmando aquello que temía. Mi presencia no era bienvenida, y mis intentos por ser parte del grupo solo servían para recordarme mi invisibilidad. Durante el banquete que siguió a la ceremonia, me coloqué en un rincón, tratando de encontrar refugio entre sillas vacías y mesas adornadas con candelabros relucientes. La vibración de la música, alegre y constante, contrastaba violentamente con mi estado interior. Recordaba las risas compartidas de antaño, cuando solía sentirme parte fundamental de la familia. Ahora, cada mirada furtiva y cada murmullo a mis espaldas reafirmaban que yo era la sombra, la que no encajaba en el estallido de una felicidad fabricada. A medida que avanzaba la celebración, mi cuerpo comenzó a reaccionar de manera involuntaria. Un escalofrío recorría mi espalda y, de repente, mis manos se hicieron sudorosas, mientras que el nudo en mi garganta se intensificaba. Sentía náuseas y mi respiración se volvía entrecortada, como si cada inhalación fuera una lucha contra el absurdo peso del desprecio ajeno. La vergüenza me inundaba de una manera tan intensa que deseaba poder desaparecer en la penumbra del salón. En un momento particularmente doloroso, mientras intentaba disimular mis temblores al servirme un vaso de agua, uno de los invitados se acercó y me dijo con tono despectivo, «Carmen, ¿no te cansas de ser siempre la equivocable?» Sus palabras resonaron con una crudeza que me dejó paralizada, y por un breve instante, mi mente se sumió en un torbellino de recuerdos y dudas. Me preguntaba si había sido yo, con mis incesantes errores, la causante de todos esos recelos, o si acaso las heridas familiares eran tan profundas que ni siquiera yo podía repararlas. El ambiente festivo se convertía en un escenario de contrastes abrumadores. Por un lado, el clamor de las conversaciones y el tintinear de las copas celebraban la llegada de una nueva vida. Por otro, mi soledad era palpable, casi tangible, como si se extendiera sobre cada centímetro del espacio. Mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de autoinculpación y tristeza, cada uno gritando que no merecía pertenecer a esa felicidad efímera. Entre los murmullos de la multitud, pude percibir un leve suspiro de compasión de alguien en la distancia.
pero tan pronto se perdió en el ruido general, dejándome a solas con mi tormento interno. ¿Por qué siempre debo ser la causa de tanto dolor? Me repetía mentalmente, sintiendo que cada palabra no solo me humillaba, sino que también confirmaba mi posición de siempre, ser la marginada. En un instante, la gota que colmó el vaso llegó cuando una mujer de aspecto elegante comentó en voz baja a otra: «Ella siempre se jubila a la sombra», como si su existencia fuera solo para arruinar momentos importantes. Esas palabras, tan llenas de desprecio y certeza, me rompieron en silencio. No hubo gritos, pero sí un vacío ensordecedor que me envolvió mientras intentaba disimular entre lágrimas contenidas. La velada continuó, impregnada de una doble realidad: la alegría aparente del evento y mi aislamiento ineludible. Cada sonrisa, cada mirada furtiva, parecía coordinarse para recordarme mi fracaso en el intento de ser reconocida. Mis sentidos, abrumados por el ambiente opresivo, me hicieron sentir a la vez parte del todo y totalmente separada, como si mi existencia se diluyera en medio del bullicio festivo. A lo largo de esa noche, mientras la música seguía sonando y el eco de los brindis se mezclaba con el murmullo del desprecio, comprendí dolorosamente que, en ese mundo de apariencias, yo seguía siendo la marginada. Mi cuerpo seguía temblando y cada latido de mi corazón recordaba el peso insuperable de la humillación que, en silencio, había marcado mi existencia para siempre. Me encontraba sola en la tranquilidad de mi sala, después de tantos años en los que la sumisión y el sacrificio habían sido mi único camino. Esa mañana, mientras el eco de las voces críticas todavía retumbaba en mi mente, sentí algo dentro de mí romperse de forma definitiva. Decidí que ya no permitiría que los viejos patrones dictaran mi existencia. Había llegado el momento de actuar, de desafiar la expectativa que me imponían, de hacerme dueña de mi propia historia, sin temor al juicio o a la culpa. La determinación se apoderó de mí cuando recordé tantas veces las advertencias de mi hija, tantas veces el reproche tácito en las miradas de aquellos que consideraban que mi presencia era una amenaza para la imagen familiar. Esa imagen, tan frágil y manipulable, iba a romperse con mi decisión. Empecé a planear mi acción con calma, sin necesidad de explosiones o gritos que pudieran empeorar la situación. Recogí, con manos temblorosas pero firmes, la vieja cámara, ese objeto que durante tanto tiempo había sido símbolo de mi pasión reprimida, y la abracé como si de ella dependiera mi futuro. Esa cámara no era solo un instrumento para capturar imágenes, era la representación física de todo lo que yo había guardado en mi interior, de mis vivencias y, sobre todo, de mi derecho a ser recordada y comprendida. Mientras la sostenía, cada arruga en mi rostro se iluminaba con un nuevo significado. Cada marca era el testimonio de una lucha silenciosa, una cicatriz que ya no debía ocultarse bajo la sombra del desprecio. Con la cámara en mano, me disponía a despedirme de la versión de mí que había aceptado el rencor y la sumisión. Sin planificar una confrontación grandilocuente, preferí convocar una reunión discreta con aquellas personas que se habían sumido en el silencio de la indiferencia y en la rutina del resentimiento. En esa ocasión, no fueron necesarias las palabras altisonantes. Mi acción hablaría por sí sola. Caminé con paso firme hacia el salón donde se preparaban unos documentos que, durante años, habían simbolizado la separación y los secretos. Con cada paso, sentía correr por mis venas una mezcla de nerviosismo y la vibración de un valor recién descubierto. Una vez allí, extendí la mano y con una calma sorprendente, ordené que se abrieran todas las cartas y papeles que habían mantenido vivos los fantasmas del pasado. Sabía que esos documentos, llenos de mentiras, medias verdades y resentimientos, habían servido para encadenar a la familia en un ciclo interminable de dolor. Esa tarde, en un acto casi ritual, decidí exponer cada una de aquellas frases oscuras y, ante los ojos atónitos de Lucía y Andrés, dejé que la verdad se llegara a escuchar. No utilicé palabras que cortaran o gritaran. Simplemente, con una voz calmada y firme, leí en voz alta cada detalle que había sido ignorado por tanto tiempo. La acción fue un proceso cuidadoso. Cada documento, cada carta, se convirtió en una pieza del rompecabezas que explicaba de manera ineludible por qué yo había sido considerada la chivata, la responsable de arruinar momentos sagrados. Mientras narraba con voz pausada,
Sentí en mi interior la lucha entre la duda y la convicción. Por un breve instante, la incertidumbre me asaltó. ¿Sería capaz de enfrentar el repudio de aquellos que una vez amé? ¿Podrían mis palabras abrir una puerta a la liberación o se cerrarían para siempre? Esa pregunta se disipó cuando, al final de la lectura, una calma profunda se instaló en mi corazón. No hubo gritos ni lágrimas desbordadas, solo la silenciosa victoria de haber roto un ciclo en el que yo había sido encasillada como el obstáculo. La atmósfera en la sala cambió. Lo que había sido tensión se transformó en un silencio expectante y casi imperceptiblemente en una chispa de reconocimiento por parte de quienes me rodeaban. El gesto que iba a marcar el antes y el después no se limitó a la exposición documental, sino que se manifestó en mi manera de mirar a aquellos que siempre habían dudado de mí. Con cada parpadeo, reafirmé que, aunque había pasado años en la sombra del desprecio, ya no era la misma. Mi rostro, esculpido por el tiempo y las luchas, reflejaba ahora el coraje de una mujer que había decidido abrazar su verdad sin importar las consecuencias. En ese instante, el peso que había sostenido durante tanto tiempo se disipó y una nueva energía recorrió mis venas, como si al fin pudiera respirar profundamente, sin el miedo a ser juzgada. No se produjo un enfrentamiento violento. Lo que ocurrió fue un quiebre interno, una ruptura decisiva con el rol impuesto por el pasado. La inercia de décadas de sumisión se transformó en una afirmación de mi autonomía, algo que no se pidió, sino que se impuso por derecho propio. Con esa acción, no solo reclamé mi derecho a existir sin vergüenza, sino también a exponer las verdades que habían sido enterradas bajo el peso del resentimiento y los secretos familiares. Esa tarde, mientras me alejaba lentamente del salón, comprendí que había ganado una pequeña victoria. La verdad, aunque a veces dolorosa, tenía el poder de liberarme, y al hacerlo, empezar a sanar las heridas que habían marcado a nuestra familia durante tanto tiempo. Me encontraba en el umbral de una nueva realidad. Había logrado recolectar los cimientos del pasado, y ahora, con la cámara aún en mis manos y el corazón inflamado de una determinación renovada, sabía que era el momento de romper con todos esos patrones que durante tanto tiempo me habían encadenado. No fue un arranque impulsivo, sino una decisión que se fue forjando en el silencio de mis días, en las noches solitarias en las que las sombras de antiguos reproches se mezclaban con el eco de las promesas rotas. Decidí de una vez por todas que ya no permitiría que el desprecio y el olvido marcaran mi existencia, que mi historia no sería solo la de una abuela relegada a la sombra, sino la de una mujer que reclamaba su derecho a ser escuchada y respetada. Esa mañana, levanté la mirada al espejo con una serenidad que, aunque parecía extraña al principio, me indicó que el cambio había comenzado en mi interior. Me vestí con la elegancia modesta de siempre, pero llevaba en cada prenda la firmeza de alguien que se sabe digna, a pesar de las cicatrices del pasado. Mientras caminaba hacia la antigua terraza, ese rincón olvidado de la casa que durante años había sido el testigo mudo de mis lágrimas y silencios, sentí que era el escenario idóneo para el primer acto de mi rebelión personal. La brisa de la mañana acariciaba mi rostro con suavidad, como si la misma naturaleza quisiera susurrarme que era hora de renacer. Recogí mi vieja cámara fotográfica, esa compañera de tantos momentos, y cuyo objetivo había capturado memorias que se habían esfumado entre las grietas del tiempo. Cada rasguño en su metal reluciente parecía contar una historia de resiliencia y dolor, pero hoy, más que nunca, la miré como el símbolo de mi propio valor. Con ella en la mano, me dirigí al pequeño salón donde se guardaban los documentos y cartas que durante tanto tiempo habían pesado sobre mi alma. Allí, en medio de la penumbra y el aroma a papel envejecido, organicé todo en orden. Abrí cada sobre, desplegué cada hoja y me senté en la vieja mesa de madera, sintiendo que cada palabra impresa era un testimonio de las heridas que había sufrido y, al mismo tiempo, la llave de mi liberación. No hubo gritos ni explosiones de ira que interrumpieran el tenso silencio del lugar. Todo se dio con la calma de alguien que decide enfrentar sus demonios con la sabiduría del tiempo. Fui leyendo en voz baja, casi como si temiera que mis palabras pudieran desvanecerse en el aire, pero con cada frase, mi voz fue ganando fuerza. Cada documento expuesto ante mis propios ojos, cada carta que hablaba de secretos enterrados y de rencores antiguos,
se transformaba en un grito silencioso que me impulsaba a seguir adelante. En ese preciso instante comprendí que lo que había estado reprimiendo no era la verdad, sino mi capacidad de afrontarla. La acción, ejecutada con una resolución inusitada, se convirtió en mi manifiesto personal, un acto de desafío en contra del destino que tantos años me había impuesto. Sentí el peso de la duda, como una sombra oscura que intentaba infiltrarse entre mis pensamientos. Por un momento vacilé y recordé las palabras de Lucía, esas que durante tanto tiempo me habían minado el alma, asegurando que mi intervención solo traería desastre. Sin embargo, en esa breve pausa, algo en mi interior habló a gritos. No más. La incertidumbre se disipó ante la certeza de que mi historia merecía ser reescrita. Cada rastro de inseguridad se fue reemplazando por una convicción profunda, y esa sensación se esparció por todo mi ser, llenándome de una fortaleza que ni yo misma sospechaba poseer. Continué mi acción con la intención de no solo exponer el pasado, sino de reclamar el presente y, sobre todo, forjar un futuro donde mis propios deseos y sentimientos fueran tan importantes como los de los demás. Con la misma calma con la que había comenzado, organicé una pequeña reunión en la que, sin levantar la voz, dejé que mis acciones hablaran por mí. Invitados cercanos y personas que, a lo largo de los años, habían sido testigos de mis silencios y mis lágrimas, se congregaron en aquella sala marcada por el peso del tiempo. Allí, en una atmósfera impregnada de expectación, mostré los documentos y cartas, cada uno colocado cuidadosamente para reconstruir la verdadera historia de nuestra familia. No fueron necesarias discusiones acaloradas ni recriminaciones explosivas. Con cada objeto revelado, la sala se llenó de un silencio que era tan elocuente como cualquier grito. Mis gestos, medidos y decididos, indicaron que yo ya no era esa mujer a la que se podía encasillar como la responsable de los desastres, la figura marginal cuya existencia estaba condicionada por la culpa ajena. A través de ese acto, simbolizado por la exposición ordenada de aquello que había sido ocultado, quiebro el patrón de sumisión que durante tanto tiempo había dictado mi destino. En el transcurso de esa jornada, sentí en mi interior una pequeña victoria, la sensación de libertad de haber roto, aunque fuera un fragmento, con las cadenas del pasado. Hubo momentos en los que el miedo amenazó con regresar, como un espectro del que creí haberme liberado, pero recuerdo haberme aferrado a la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar. Mi acción fue un reflejo de la transformación profunda que ocurría en mi interior, un paso firme y consciente hacia la reconstrucción de mi identidad. Con cada hoja leída, con cada objeto expuesto, me alejé un poco más del rol impuesto y abracé, en cambio, la compleja pero auténtica versión de mí misma, aquella que siempre había existido detrás del velo del silencio. La calma se convirtió en mi aliada. No hubo estallidos ni confrontaciones violentas, solo una determinación serena que me permitió sortear los temores y dudar de mi valía. Esa noche, mientras la casa se sumergía en la penumbra y el murmullo del viento parecía llevarse consigo las últimas vestigios de mi antiguo yo, sentí que mi espíritu se alzaba, liberado del lastre de los años de desdén y represión. El acto de romper el patrón no era un final, sino el inicio de una nueva era, en la cual la verdad y mi dignidad se fundirían para iluminar un camino hacia la reconciliación y la paz interior. Con la cámara firmemente sujeta en mi mano y rodeada de la realidad incontestable de los documentos del pasado, comprendí que el futuro ya no podía ser moldeado por las sombras de lo que fui. Esa transformación, silenciosa pero poderosa, marcó la primera acción concreta de mi liberación, un hito que selló mi compromiso de no volver a ceder ante las expectativas ajenas y de escribir, con cada gesto y cada palabra, el relato de una mujer que, a pesar de las adversidades, encontró en sí misma el valor para redimirse y reconstruir los lazos que una vez parecieron irrompibles. Sentada en la sala principal de la casa familiar, observé cómo el tiempo parecía detenerse, mientras las últimas notas de un piano lejano se mezclaban con el murmullo sutil de voces que, cuidadosamente, se acercaban para reunirnos en torno a la mesa que antaño fue escenario de tantos conflictos. Yo, Carmen, ya no sentía el peso insoportable de la condena invisible que por años me había dictado el silencio y el desprecio. Esa mañana
La claridad de un sol que penetra tímidamente a través de las cortinas viejas me mostró la belleza de un nuevo comienzo, una oportunidad única para redescubrirme y sanar las heridas que el pasado había dejado en cada uno de nosotros. Las lágrimas se mezclaban con sonrisas tímidas en los rostros de mis familiares. En ellas se reflejaban tanto las cicatrices del dolor compartido como la esperanza por una reconexión real que trasciende viejos resentimientos. El bautizo de mi nieta se había convertido para nosotros no en un mero evento formal, sino en un rito de paso que nos invitaba a desprendernos de las máscaras del orgullo y a abrir nuestros corazones a la verdad y al perdón. La cámara, esa fiel depositaria de memorias y secretos, había sido recuperada, y en su lente veía reflejada la convergencia de tiempos pasados y presentes, una metáfora perfecta de lo que estaba por suceder. Con voz suave, pero cargada de una indescriptible fuerza, me dirigí a la familia. No eran discursos grandilocuentes, ni reproches vehementes, sino palabras llenas de reconocimiento y humildad que emergían de lo más profundo de mi ser. Hoy, dejamos atrás esos días en los que las sombras dictaban nuestro destino. Hoy nos reunimos para honrar lo que fuimos y abrazar lo que podemos ser, dije, dejando que cada palabra se impregnara en el ambiente, como el eco de un nuevo amanecer. Vi en los ojos de Lucía y Andrés el reflejo de una transformación latente. Sus muecas de recelo se suavizaban mientras la verdad, esa verdad largamente oculta en documentos y silencios, se derramaba en forma de sentimientos compartidos. Cada miembro de la familia aportó su propio relato, sus propios anhelos y arrepentimientos. Aquellas cartas olvidadas y documentos acumulados a lo largo de los años se convirtieron en testimonios vivientes de una historia compleja, donde el dolor y el amor habitaban en un equilibrio precario. Yo compartí mis recuerdos, mis miedos y, sobre todo, mi deseo ferviente de reconstruir un lazo roto por el tiempo y la indiferencia. Al relatar episodios de mi juventud, confesé aquellas decisiones difíciles que, en aquel entonces, parecían inevitables y que hoy, con el corazón abierto, buscaban la redención. En cada confesión, en cada palabra, derramé cicatrices que durante años pensé que eran inamovibles, y a medida que lo hacía, vi cómo el ambiente se impregnaba de una aceptación silenciosa. El bautizo continuó en la iglesia. Allí, en un Sancta Sanctorum decorado con arreglos simples pero llenos de significado, se celebró la unión de nuestro reencuentro. A mi alrededor, la familia se disponía a dejar atrás el resentimiento. Los rostros marcados por el severo juicio se suavizaban con la emoción de momentos genuinos. Los gestos antes fríos se convertían en cálidos abrazos y silencios compartidos de comprensión. En ese santuario de fe y esperanza, cada lágrima vertida se convirtió en un símbolo del pasado que se disolvía para dar paso a un futuro prometedor. El bautizo se transformó en un canto de reconciliación, donde cada palabra, cada gesto, era la promesa de una nueva era, en la que el honor familiar no era un pretexto para la división, sino la base misma para la unión y el perdón. Miro a mi nieta, cuyos ojos inocentes y curiosos parecían captar la esencia misma de la vida, y en ella encontré la respuesta a mis anhelos, la esperanza de que, a través de la inocencia y la genuina alegría, los viejos dolores se transformaran en lecciones y los rencores en oportunidades para crecer. Esa pequeña, a pesar de no comprender aún las complejidades que se esculpían en cada palabra y en cada mirada, era el faro que nos guiaba hacia un mañana lleno de promesas. Su presencia nos recordaba, a todos, que lo más valioso de la vida es la capacidad de amar sin condiciones y de perdonar, incluso cuando los fantasmas del pasado parecen imposibles de exorcizar. La reconciliación no fue instantánea ni forzada, fue un proceso natural, compuesto de momentos en los que la verdad, a pesar de su crudeza, se convirtió en el viento que despejaba la niebla de la indiferencia. Caminé despacio, dejando que cada paso marcara el comienzo de un desprendimiento, una liberación de toda aquella carga acumulada. Mientras los antiguos rencores se disolvían en el aire, sentí que mi alma, tras años de incesante lucha, finalmente encontraba reposo. La familia, con sus historias entrelazadas, se mostró dispuesta a reconstruir puentes, incluso aquellos que durante mucho tiempo habían sido considerados infranqueables, empezaron a resquebrajarse ante la innegable fuerza del perdón. A medida que la ceremonia llegaba a su fin,
Una calma reconfortante se instaló en nuestro hogar. Las palabras finales, dichas en un murmullo colectivo, sellaron el pacto de un renacer familiar. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a declinar y las sombras se fundían en un abrazo luminoso, comprendí que cada lágrima, cada rencor y cada secreto que nos había separado habían sido también la materia prima de una transformación que finalmente nos estaba permitiendo ser verdaderamente nosotros mismos. Hoy nos encontramos de pie, no como fragmentos irreconciliables de un pasado doloroso, sino como una familia que, al reconocer sus propios errores, se abre a la posibilidad de un futuro lleno de comprensión, amor y, sobre todo, respeto mutuo. Con el vuelo de la noche, sellamos este nuevo pacto de unidad. Sabíamos que el camino no sería siempre fácil, pero habíamos aprendido que la verdadera redención reside en la capacidad de enfrentar las propias sombras y convertirlas en luz. Hoy, mi cámara descansaba quieta, como testigo silencioso de una familia que había decidido resurgir de sus cenizas, unida y en paz. Decidí que ya no podía quedarme en la comodidad amarga de la resignación. La revelación de la verdad en el salón familiar había dejado cicatrices, sí, pero también había encendido en mí la chispa de la redención. Esa misma mañana, con la casa aún en silencio tras la confrontación que había marcado un antes y un después, emprendí mi travesía personal en busca de la cámara perdida, símbolo de nuestros secretos y, a la vez, llave indispensable para reconstruir lo que habíamos dejado caer. Con la determinación de quien se niega a seguir siendo prisionera de un pasado que solo trae dolor, salí de casa dejando atrás los pasillos llenos de recuerdos que aún dolían. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero cada ráfaga parecía impulsarme hacia adelante, recordándome que el cambio, aunque doloroso, era inevitable. Caminé por las calles que conocía desde siempre, cada paso resonando como un latido nuevo en mi pecho. Mi mente vagaba entre los rostros de aquellos que alguna vez me juzgaron y, al mismo tiempo, entre la imagen de mi difunta amante de la fotografía, esa mujer que solía soñar con capturar la esencia de la vida. La primera parada fue en una pequeña cafetería donde se reunían antiguos amigos, algunos de ellos quienes habían sido testigos de mi proceso de transformación. Al cruzar aquella puerta, me invadió una mezcla de nostalgia y temor. Recordaba con claridad aquellas charlas llenas de risas, pero también las críticas veladas que había soportado. Me senté en una esquina discreta y pedí un café. Mientras esperaba, observé las vigas desgastadas y el murmullo constante de conversaciones que parecían hablar de tiempos mejores. Decidí que sería en ese ambiente, íntimo y cargado de historias, donde encontraría alguna pista sobre la cámara extraviada. No era solo el objeto en sí lo que había desaparecido, sino la memoria de lo que representaba, y en ese preciso instante sentí que mi búsqueda tenía un significado mayor: recuperar mi identidad. Una amiga de la infancia se acercó con una mirada curiosa, y en un susurro me preguntó si realmente estaba dispuesta a enfrentar todo lo que eso implicaba. Con lágrimas contenidas en la voz, le contesté que cada secreto y cada herida acumulada eran parte de mi historia, y que ya no podía esconderme tras la máscara del sacrificio perpetuo. Me contó que había oído rumores de que la cámara había sido vista en manos de alguien que, hace tiempo, había tenido diferencias con la familia. Esa noticia fue como una brisa helada pero necesaria, pues encendió en mí la convicción de que la verdad no podía seguir oculta. Esa semana, emprendí un viaje que me llevó a recorrer calles poco transitadas y barrios en los que la decadencia se mezclaba con la esperanza. Durante mi travesía, me encontré con rostros amables que me ofrecieron consuelo, y en otros casos, con miradas esquivas que apenas se atrevían a reconocer mi presencia. Cada encuentro era una lección, una ventana al corazón de un pasado que parecía querer ser desenterrado sin mi permiso. En una antigua librería, entre estanterías polvorientas de recuerdos, encontré una vieja fotografía en la que aparecía mi difunto esposo, sosteniendo con orgullo el prototipo de aquella misma cámara. Esa imagen me sacudió hasta lo más profundo, recordándome que el objeto, al igual que yo, había sido testigo de momentos de grandeza y oscura desesperación. Con cada pista que iba recogiendo, el camino se tornaba más sinuoso. Me dirigí a una vieja casa de campo, una de esas residencias abandonadas en las afueras de la ciudad, donde, según decían, un excompañero mío
Había hecho negocios que involucraban documentos y pertenencias familiares. El ambiente estaba impregnado de un aire melancólico y la estructura crujía bajo el peso de los años. Al entrar, el eco de mis pasos se mezcló con el sonido distante de goteras en el techo. Busqué en un cajón olvidado y, para mi sorpresa, encontré una serie de cartas y fotografías que, aunque dañadas por el tiempo, relataban episodios de traición y amor prohibido. Esa documentación, tan fragmentada como nuestras relaciones, parecía confirmar que la cámara había sido trasladada a manos de alguien que quería borrar o reescribir la historia familiar. Cada nueva pieza del rompecabezas hacía que mi determinación se fortaleciera, pero también provocaba que la incertidumbre y el miedo se mezclaran en mis pensamientos. ¿Sería capaz de enfrentarme a los traidores del pasado? ¿A esos fantasmas que aún rondaban las sombras de la familia? Esa pregunta me perseguía en cada paso, haciéndome dudar de mis fuerzas en ocasiones, pero al mismo tiempo me impulsaba a seguir adelante. Durante un atardecer en una calle lateral, mientras contemplaba cómo el sol derramaba sus últimos rayos sobre los adoquines, juré que no descansaría hasta tener en mis manos la cámara, porque en ella se hallaba la clave para cerrar aquel ciclo doloroso y abrir paso a la redención que tanto anhelábamos. La travesía se extendió por días, llenos de encuentros reveladores y recónditos secretos que parecían emerger de cada rincón olvidado. Toda la experiencia, más que una simple búsqueda física, se transformó en un viaje interior, en el cual cada paso exterior era reflejo de una transformación interna. Con el sol poniéndose en un horizonte que se tiñó de violeta, recibí la última pista. Un antiguo conocido, ahora retirado, había sido visto ofreciendo la cámara a un coleccionista. Esa revelación fue el último empujón que necesitaba para encaminarme hacia el desenlace de mi búsqueda. Con el corazón acelerado, me dirigí al lugar indicado, una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad, donde se exhibían objetos históricos y recuerdos de la familia reflejados en diversas expresiones artísticas. Allí, en medio de cuadros y esculturas, la cámara descansaba como una reliquia redimida, resplandeciente bajo el foco de la iluminación discreta. La confrontación se tornó inevitable. Tuve que recuperar la cámara de quien se había apropiado de ella, como si fuera un trofeo. Con una voz serena pero firme, le expliqué la importancia de aquel objeto, no solo para mí, sino para toda una familia que necesitaba recordar su verdadera historia. El coleccionista, aunque reticente, se mostró sorprendido por mi pasión y la carga emocional que desprendía cada palabra. Después de una tensa negociación, y en medio de miradas cómplices de algunos presentes, se acordó la devolución de la cámara. Sin embargo, en ese preciso instante, mientras la sostenía entre mis manos temblorosas, un nuevo dilema surgió. ¿Cómo usaría ese testigo silencioso para sanar las heridas de mi familia? La incertidumbre me envolvió por un breve pero intenso momento, dejando en el aire una pregunta que aún quedaba por responder. ¿Podría la simple recuperación de la cámara ser el inicio del verdadero perdón, o sería solo el preludio de nuevas revelaciones dolorosas? Con la cámara de nuevo en mi poder, emprendí el viaje de regreso, sabiendo que esta etapa de mi vida estaba a punto de cerrarse y que, al mismo tiempo, se abría una puerta a un futuro lleno de posibilidades. Cada paso de mi retorno estaba cargado de la promesa de que, aunque los viejos resentimientos pudieran resurgir, la verdad y el perdón siempre tendrían el poder de transformar incluso las heridas más profundas. La búsqueda de la redención, en tanto, se convirtió en mi cruzada personal. Recobrar mi identidad, enfrentar mis demonios y, finalmente, reescribir la historia de una familia fragmentada en un relato de amor, dolor y, sobre todo, esperanza. Mientras avanzaba hacia el hogar, con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonalidades melancólicas y vibrantes a la vez, comprendí que este viaje había sido mucho más que una simple recuperación de un objeto perdido. Había sido, y sería, el comienzo de una nueva era de reconciliación y transformación para todos nosotros. Llegué al salón principal de la casa con una mezcla de temor y determinación. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y cada pasillo parecía resonar con las voces del pasado que insistían en no dejarme en paz. Aquella confrontación había sido largamente esperada. Yo sabía que era el momento de hacer justicia sin gritos, sin violencia,
pero con la firmeza de quien ha recorrido un largo camino de dolor y redención. Frente a mí, Lucía y Andrés ya esperaban. Sus rostros reflejaban una amalgama de rencor, duda y, en lo profundo, una chispa de anhelo por la reconciliación. Con la cámara en un extremo de la sala, símbolo de todos nuestros secretos y pruebas, respiré hondo y me acerqué a ellos. La luz tenue que se colaba por las ventanas realzaba las sombras en sus rostros, dándoles un aire melancólico y casi inevitable. En ese instante, sentí que el silencio era más elocuente que cualquier palabra y que el espacio estaba listo para ser testigo de una verdad largamente reprimida. «Lucía, Andrés, hoy no vengo solo para reclamar lo que es mío», dije con voz firme pero serena, «sino para que todos conozcamos la verdad que nos ha mantenido separados durante años». Mis palabras resonaron en la sala como un eco que parecía sacudir los cimientos mismos de nuestra historia familiar. Lucía, con los ojos entrecerrados, respondió con un tono cortante. «¿La verdad? Siempre dices que la verdad es lo que tú sientes, pero esa no es la verdad de esta familia». Andrés permaneció en silencio, dejándome notar por su semblante la lucha interna entre el deseo de concordar y el peso de años de silencio. La tensión se intensificó cuando abrí una carpeta que contenía documentos y cartas inconfundibles. «Estos son testigos de todo lo que hemos ignorado», continué, señalando los papeles con decisión. «No se trata de reproches, sino de reconocer que el dolor y el rencor han sido sembrados por secretos y engaños que nadie se atrevió a desenterrar». Una de las cartas cayó al suelo, y su trémula caída pareció simbolizar el derrumbe de años de silencio. Andrés alzó la voz, interrumpiendo mi relato. «¿Y tú crees que, al sacar a la luz estos documentos, vas a cambiar algo? Toda esta historia ya nos marcó. No podemos olvidar lo que hubo», respondí sin titubear. «No se trata de olvidar, se trata de enfrentar. Si seguimos negando lo que vivimos, no avanzaremos. El dolor se convierte en una carga eterna, pero hoy decido liberarme a mí y a esta familia». El ambiente se llenó de murmullos y miradas que oscilaban entre el resentimiento y la comprensión. Lucía replicó con una mezcla de ira y tristeza. «Siempre fuiste la que se empeñó en herirnos, en demostrar que era diferente, que no encajabas. Te hemos evitado, te hemos marginado, y ahora vienes a recordarnos tus fracasos». Mis lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos, pero no eran de debilidad, sino de la liberación conteniendo la emoción. «No es un fracaso», contesté. «Es mi verdad. He aprendido que mi valor no se mide por lo que otros quieran ver. Pido perdón, pero también exijo justicia, no para castigar, sino para sanar». El silencio se apoderó de la sala durante unos momentos que parecieron eternos. Andrés finalmente habló en un tono más suave, casi quebrado. «Siempre he sentido el peso de ser el puente entre dos mundos, pero hoy, al ver todo esto, entiendo que también he sido parte del muro». Sus palabras fluyeron como una confesión, y en sus ojos pude ver la carga de años de conflicto amortiguada por el deseo de cambio. Lucía, con lágrimas asomándose en sus mejillas, murmuró: «Quizás ya es hora de que todos liberemos el rencor y abracemos lo que realmente somos como familia». En ese instante, la sala se transformó. Las viejas heridas que durante tanto tiempo habían sido motivo de confrontación comenzaron a vislumbrar la posibilidad del perdón. Con la integridad de mi voz, declaré: «He venido aquí hoy no para dividir, sino para unir. La cámara que nosotros perdimos, esa que simbolizaba tanto el olvido, nos la he reclamado para que sirva como recordatorio vivo de nuestra historia. No para condenarnos, sino para impulsarnos a reconstruir los lazos rotos». Al pronunciar estas palabras, sentí una vibración en el ambiente. Era como si cada una de nuestras cicatrices, expuestas y reconocidas, se transformara en una semilla de esperanza. El intercambio de miradas se volvió más cálido, y aunque ninguna palabra borraría de inmediato los años de dolor, entendimos que aquella confrontación era el primer paso hacia una reconciliación genuina. Las voces antes ásperas se suavizaron, y el diálogo se transformó en un tierno murmullo de reconocimiento, donde cada uno confesaba sus propios miedos y la necesidad de perdonar, no por debilidad, sino por la fortaleza de poder avanzar. En ese cruce de emociones, mi voz se alzó una vez más, clara y decidida. La verdad nos libera, y hoy, al enfrentarla, abro la puerta al perdón.
No espero que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí creo que, si podemos compartir esta carga, se volverá más liviana. Este es nuestro momento de renacer, de reconstruir nuestra familia, no sobre las ruinas de lo que fuimos, sino sobre la esperanza de todo lo que podemos llegar a ser. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, mezclándose con sonrisas tímidas y abrazos sinceros. El ambiente, antes saturado de reproches y acusaciones, se transformó en un espacio de mutuo reconocimiento. Decidimos dejar que cada palabra, cada silencioso asentimiento, sellara el compromiso de empezar de nuevo. Aquella tarde se convirtió en un ritual de justicia silenciosa, en el que la confrontación sirvió de puente para liberar el alma de la familia y allanar el camino hacia un perdón que, aunque doloroso en su recaída, era imprescindible para sanar. Mientras el crepúsculo se adueñaba del cielo y el murmullo de la noche comenzaba a envolvernos, supe que habíamos dado un paso decisivo. La tensión se disipó, al menos por ese instante, y en el resplandor de una nueva comunión, comprendí que la verdadera justicia reside en el reconocimiento honesto del pasado y en la voluntad de abrazar el futuro con el corazón abierto. En ese preciso momento, el peso del resentimiento se transformó en una fuerza que, silenciosamente, nos guiaba hacia la redención y el amor que tanto habíamos anhelado. Al amanecer de aquel día tan esperado, me encuentro nuevamente en la casa familiar, pero esta vez ya no soy la misma mujer que solía dudar de su valía. La cámara, recuperada como testigo silente de nuestras historias pasadas, descansa en una mesa impecablemente organizada, reflejando cada rayo dorado que entra por las ventanas. Hoy, el bautizo de mi nieta se torna en mucho más que un ritual. Es el símbolo de nuestra reunión, de la oportunidad de empezar de cero y dejar atrás los años de resentimiento. La atmósfera en el salón es diferente. La convivencia de luces y sombras ya no parece amenazante, sino reveladora. Cada fotografía que cuelga del muro, cada recuerdo impreso en los documentos antiguos, ahora se integra en un mural vivo que narra la historia de una familia que ha conocido la traición, la culpa y el dolor, pero que también ha aprendido el valor inmenso del perdón. Siento en mi pecho una paz desconocida y una convicción renovada. Hoy tomaré las riendas de mi destino familiar, no como una víctima del pasado, sino como un artífice de un futuro lleno de esperanza. Mis hijos, Lucía y Andrés, están presentes, no con la hostilidad de antaño, sino con miradas que denotan un deseo sincero de sanar. Lucía, cuyo rostro antes mostraba una dureza implacable, hoy se suaviza al verme. Andrés, siempre el puente silencioso entre dos mundos, asiente con la cabeza mientras comprende que el peso de la culpa ya no nos condena. Con cuidado, me acerco a ellos, y juntos, alrededor de la mesa, compartimos historias que habían quedado sepultadas bajo el manto del dolor. Cada palabra pronunciada se siente como un pequeño acto de liberación que desmantela las barreras que, durante años, nos separaron. En ese mismo instante, la pequeña, mi nieta, quien lleva el nombre que elegí con tanto amor, Sofía, entra en la sala con su risa inocente, irradiando una luz que disipa las sombras del ayer. Su presencia es la prueba viva de que la redención es posible, de que incluso en la fragilidad de la inocencia hay una fuerza capaz de unir a los corazones desgarrados. Con ojos curiosos, observa cada detalle, sin comprender plenamente la magnitud de lo que está sucediendo, pero aportando, sin quererlo, una dosis de alegría que reconforta a todos. El momento llega cuando, en un acto cargado de simbolismo, tomo la cámara en mis manos y la coloco en un marco nuevo que he preparado especialmente para ella. Esa acción, aparentemente simple, se convierte en un ritual de entrega y de esperanza, pues significa que nuestras memorias, desde lo más oscuro hasta lo más luminoso, serán preservadas y honradas. Con voz quebrada por la emoción pero decidida, expreso: hoy no es solo el bautizo de Sofía, es el renacer de nuestra familia. Hoy dejamos atrás las sombras y abrazamos la verdad, el perdón y el amor. En ese preciso instante, las lágrimas se entremezclan con sonrisas sinceras. Es la justicia que no busca venganza, sino reconciliación. La reunión se transforma en un ambiente de comunión, donde cada miembro se siente parte de la familia, sin importar las cicatrices del pasado. Las antiguas heridas comienzan a cicatrizar,
pues el acto de compartir nuestras verdades y aceptar nuestros errores nos libera de las cadenas del rencor. Las palabras de disculpa se intercambian de manera espontánea y se forja un silencioso pacto de entendimiento mutuo. La música suave que llena el fondo se vuelve mensajera de este cambio, y el murmullo de voces se transforma en un coro armonioso de agradecimiento por haber encontrado finalmente la paz. Mientras el día cede su paso a una noche serena, me doy cuenta de que este final no es el cierre definitivo de nuestra historia, sino el inicio de una nueva etapa, en la que la familia se construirá a partir de la verdad compartida y del amor que renació después de tanto sufrimiento. Con cada abrazo, con cada mirada de complicidad, reafirmamos que, a pesar de las traiciones y las pérdidas, siempre existe la posibilidad de sanar y de reconstruir los lazos rotos. Con el último rayo de sol, cierro mis ojos y agradezco profundamente haber tenido el coraje de enfrentar mi pasado y de transformar el dolor en una fuerza redentora. Hoy, mi nieta, mi familia y yo hemos sellado un nuevo comienzo. La cámara, que antes presagiaba desastres, ahora es símbolo de la memoria salvada y el testigo de un amor renovado. El ciclo de dolor se ha interrumpido y en su lugar florece la esperanza de un futuro en el que la verdad, el perdón y la unión prevalecen. Este es nuestro pacto, nuestro reencuentro, la redención que ilumina nuestros días y nos guía hacia un mañana en paz.